Hola. Antes de comenzar con esta historia, me gustaría pedirte un pequeño favor. Si disfrutas este contenido, deja tu me gusta y suscríbete al canal. Tu apoyo me ayuda a seguir trayendo más historias como esta. Novela. Me vi envuelto en una historia de terror y aún así tengo que trabajar. Capítulo 195. Miré fijamente la puerta de la sala de espera del equipo 1 de la Tortuga Negra. Después de todo lo que había pasado, se sentía extrañamente irreal que todavía estuviera aquí, frente a ella. Pero los hábitos eran cosas tan honestas. Clic. Abrí la puerta y entré. Y... ¿ya llegaste? El agente Bronce se levantó para saludarme con una expresión de bienvenida. Buenos días, agente Uvas, no se ve bien. Ah. Volvió a tener problemas para dormir. No dormí muy bien, eso es todo. Estoy bien. Afortunadamente, había tratado cualquier herida visible de antemano. Si está demasiado cansado, debe hacérnoslo saber. Sí. Gracias. Logré sonreír como de costumbre y charlar con el agente Bronce, luego me senté en el sofá frente a él. Y esperé. Mis palmas estaban sudorosas. Pero después de varios minutos, las únicas personas en la sala de espera éramos nosotros dos. La persona que debería haber aparecido, no estaba aquí. Sí. El agente Choi está. Oh. El agente Choi no podrá venir hoy. ¿Qué? Espera. ¿Algo salió mal? No. ¿Podría ser que el director Howe fue a verlo de nuevo? O tal vez intentó romper el vínculo y se lastimó. De hecho, llegó un poco temprano, pero dijo que no se sentía bien y se tomó el día libre. Ya veo. Había un testigo. Una sensación me invadió el pecho. Era demasiado fuerte para llamarla alivio, pero algo parecido. Realmente no necesita preocuparse. Esa persona, quiero decir, el agente Choi se veía totalmente bien. Y también. El agente Bronce fue a una pequeña nevera en la esquina de la sala de espera y sacó algo. Un portavasos con bebidas de café dentro. Dejó esto. Dijo que pasó por una cafetería de camino. Este es para usted, agente Uvas. Acepté la bebida. Era una lata de refresco de uva verde. Una galleta empaquetada estilo café estaba metida en el portavasos, y encima, había una marca de rotulador negro. Un mensaje escrito a mano del agente Choi. Equipo de la Tortuga Negra 1, a luchar. Y luego estaba tachado con una línea. Agente Uvas. Gracias. Tomé el refresco. Era tan dulce que me despertó de golpe. Ya fuera el azúcar o la adrenalina, mi cabeza estuvo clara toda la mañana. Mis planes, todas las cosas que necesitaba lograr en el próximo mes, daban vueltas en mi mente. Por ahora, mantén un perfil bajo. Dado que hubo el incidente con el agente Choi, me mantendría en silencio durante aproximadamente una semana, trataría de no destacar en la oficina de gestión de desastres, haría discretamente un trabajo preliminar y luego actuaría. Para mí, el momento era más importante que simplemente tener mucho tiempo. Pero había una cosa que me preocupaba. ¿Debería contarle esto a Jeongeun? Parecía que debería compartir mi situación actual, pero era difícil juzgar exactamente cuánto decir. No estaba seguro de dónde estaba el límite. ¿Cómo reaccionaría Jeongeun si le dijera que tendría que resolver todo en un mes? ¿Era correcto contarle sobre la malicia del director Howe, que habíamos sido enviados como espía señuelo, esperando que nos descubrieran desde el principio? Pero incluso si ella lo supiera, ¿realmente hay algo que ella pueda hacer al respecto? ¿No sería más fácil y menos llamativo para su trabajo de espionaje si ella no lo supiera? Me dolía el estómago. Se sentía como ácido. No. Está bien. Jeongeun solo tiene que trabajar aquí un mes más. Si hago todo correctamente, podré entregar la información que el director Howe quiere, en la forma que él quiere. Y en ese proceso, podré asegurar la parte de Jeongeun. Entonces todo terminará sin problemas. Está bien. Hagámoslo. Uf. Dejé el refresco vacío. El agente Bronce, que revisaba documentos mientras sorbía un latte de vainilla, habló. Hoy no veo a su muñeco. Ya sabe, el pequeño peluche de conejo al que llama Brown.
Está aquí. Saqué el peluche de mi chaqueta y lo mostré, luego lo guardé de nuevo. Está bien. Probablemente. Retiré rápidamente mi mano de mi bolsillo, la que había tocado el peluche. Entonces. Bip, 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 bip. Una alarma estridente sonó desde la muñeca del agente bronce. Una llamada. Solicitud de rescate. Por favor, espere. El agente bronce tiró los documentos a un lado y se levantó de su asiento. Revisó el código que aparecía en el dispositivo de llamada para ver qué tipo de historia de terror era, y luego comenzó a prepararse. Parece que este es un caso en el que se requieren 2 personas para el rescate. Entraremos juntos. De acuerdo. Yo también me levanté de inmediato. La experiencia de las últimas semanas había condicionado mi cuerpo a moverse automáticamente. Y eso, irónicamente, me ayudó a mantenerme anclado en la realidad. El lugar de despacho está un poco lejos. Normalmente, la sucursal local recibiría la llamada, pero esta vez la solicitud de rescate llegó directamente a la sede. ¿Dónde es? Ciudad Asan, Chungcheongnam-do. Además, este desastre sobrenatural en particular, es de una escala bastante grande, así que hay mucho que tener en cuenta. El agente bronce sacó rápidamente un pequeño documento estilo folleto de la estantería. Este es un manual y un conjunto de consejos elaborados por nuestro equipo. Por favor, léelo mientras estamos en camino. Sí. Tan pronto como el agente bronce envió una llamada a los miembros fuera de servicio, salimos inmediatamente de la sede para viajar. Y nuestro medio de transporte. Dado que la ventana de rescate para este desastre no es tan ajustada, usaremos el transporte público. Era un tren de alta velocidad, saliendo de la estación de Seúl, con destino a Mokkeipo. Agente Uvas. No es nada. Me senté en un asiento del tren. Que no cunda el pánico. El incidente del Tamra Express fue un caso especial. No sucede todo el tiempo, y Soñar Despierto Inc. probablemente ya está monitoreando las condiciones para su ocurrencia con fines de investigación. Está bien. Puedo hacerlo. No te pongas ansioso. Si no puedo manejar esto, entonces no podría hacer nada, ni siquiera entrar en una tienda de conveniencia sin inmutarme, o tomar el ascensor, o subir a un tren subterráneo. Partiendo. El tren partió sin incidentes. Estoy bien. Distráete. Sí. El manual. Tiene una encuadernación, así que a menos que seas de la Oficina de Gestión de Desastres, verás un contenido diferente. Así que siéntete libre de leerlo. Cuando saqué el folleto, el agente bronce añadió amablemente esta explicación. Bien. Me concentraré en leer el manual y los consejos sobre historias de terror, y planificaré un rescate. Pasé las páginas del folleto. Realmente trabajé duro en esto, Uvas. Úsalo bien, de acuerdo, jajaja. ¿Qué pasa, El agente bronce frunció el ceño y suspiró. El agente Choi escribió la mayor parte. Hay muchos comentarios innecesarios, y desde que se unió, ha añadido bastantes más. Pasé las páginas sin expresión. Había entradas que parecían haber sido escritas antes. Los nuevos reclutas son totalmente bienvenidos. Aquí están los consejos estrellas del agente Choi para el equipo Tortuga Negra 1. Por favor, deja de escribir cosas así. También incluye los consejos menos dulces del agente bronce. Diferente letra, diferentes bolígrafos. Asegúrese de leer detenidamente el próximo capítulo. Esta es una introducción a un desastre sobrenatural, pero es un poco difícil leerlo como una novela. Mis ojos temblaron mientras seguía leyendo. Un manual de campo y consejos para desastres sobrenaturales, escrito a mano por el agente Choi, algo que nunca había visto ni siquiera en los registros de exploración oscura. Esta guía es únicamente para un rescate humano sin problemas en el número de registro de incidente 1006 PSY a 1941 a 06, también conocido como Ritual de ofrenda de la instalación de Hisanso. Aunque la estricta oficina clasificó este desastre sobrenatural como sancionado por fractura, el autor argumenta firmemente a favor de un grado superior. Incluso si el rescate en sí no es difícil, el desastre no puede resolverse por completo, y según el testimonio de varios dokaebi, hay algo aún más malévolo dentro.
Así que no bajes la guardia y prepárate para el despacho durante los meses lunares 4 y 5. Ya llegamos. Nos bajamos en la estación de Cheonan-asan. Luego montamos en bicicletas del gobierno guardadas en la estación. Está a unos 30 minutos en bicicleta. Tal como dijo. Lugar, aldea Hisan, Ri, ciudad Asan. Cuanto más nos alejábamos de la estación y de la ciudad, más caminos sin pavimentar y sinuosos aparecían, haciendo que los asientos de las bicicletas traquetearan. Y entonces, a lo lejos, apareció una pequeña aldea. Una aldea rural típica. Casas antiguas y casas con tejados de tejas, remendadas aquí y allá con reparaciones modernas, líneas eléctricas a lo largo de las farolas. El camino sin pavimentar se mantenía al menos a través de la aldea. Es un lugar al que se puede llegar fácilmente siempre que se tenga transporte, pero es principalmente para familias y está cerrado a los forasteros. No hay bienes raíces en el mercado. Mudarse de incógnito es imposible. Sin embargo, durante el Festival de Hisan, dan la bienvenida a los forasteros, y los visitantes pueden participar en los eventos del festival. Ahí está. Ha comenzado. Aparece una pancarta. Festival de Hisan. Que la fortuna de Hisan te acompañe. Este festival es el fenómeno sobrenatural. Por aquí. Aparcamos nuestras bicicletas en una esquina cerca de la entrada del pueblo. Había algunos coches con matrículas de Seúl o Gyeonggi, aparcados al azar. Recuerda esto. Asentí. Luego, junto con el agente bronce, entré en el pueblo. ¡Hola! A medida que nos acercábamos, la gente aparecía. No era una multitud enorme, apropiada para un pequeño festival rural, pero había grupos de actuación tradicionales, gente tomando fotos, gente sentada comiendo cerdo hervido y sopa distribuidos por el pueblo. Y otros, aburridos, jugueteando con sus teléfonos inteligentes. Consejos rápidos antes de entrar. Nunca uses tu chaqueta de la oficina, trae tapones para los oídos, fósforos y campanas. Lo más importante. No te sientes entre los aldeanos. Oye, ¿qué demonios? Esto es sospechoso. Solo espera. Están a punto de hacer una rifa. Nos sentamos junto a ellos, haciendo el papel de forasteros desinteresados. La comida nos fue servida rápidamente. Por favor, prueben un bocado, que la fortuna de Hisan los acompañe. Una aldeana que hizo contacto visual conmigo sonrió. Parecía ser una mujer de mi edad, y tenía algo parecido a una pluma de pájaro prendida en el pecho. Es sencillo distinguir a los aldeanos en el festival de Hisan. Si llevan un broche hecho de plumas, son locales. Tomé uno y lo analicé, y resultó ser una pluma de gallo. Al Dokaebi le disgustó. Todo tipo de voces resonaban aquí y allá. Oh, Dios mío, ¿eres de Mapo? Mi hijo también trabaja en Mapo, en Seúl. No se puede fumar aquí, está absolutamente prohibido. Toma una copa. Lo hice yo mismo, es un verdadero vino de arroz casero. Los aldeanos conversaban con los forasteros o los trataban amablemente, ofreciéndoles también bebidas. Parecía un generoso pueblo rural. Excepto por el hecho de que alguien moriría pronto. Reprimí un pequeño suspiro mientras miraba el tazón de comida. La comida del festival es segura para comer. Honestamente, sabe bastante bien. Pero personalmente, no recomendaría comer nada con caldo. Probablemente no quieras escuchar la razón. De todos modos, no tenía mucho apetito. Gracias por la comida. Gracias por la comida. El agente bronce y yo simplemente movimos nuestras cucharas ociosamente. Ella. Mientras tanto, el sonido de la música seguía fluyendo por todo el pueblo. Era como una banda tradicional, pero el ritmo se sentía extrañamente desconocido, no del todo como el estilo tradicional que conocía. Ah. Es porque el propósito es diferente. ¿Para qué propósito fue compuesta esa música? Reflexivamente miré mi bolsillo. Ah. Así que ahora puedes oírme, amigo. Jaja, me sentí un poco nervioso cuando no pudimos hablar por un momento. Pero está bien. Si te preocupa que este cuerpo de peluche se caiga en algún lugar, siempre podemos dejar de hablar por un tiempo. Siempre y cuando podamos volver a hablar así, ¿verdad? Un desastre sobrenatural. Entrar en una historia de terror significa que este peluche podría hablarme de nuevo. No te preocupes.
Incluso cuando no podemos hablar, siempre estoy escuchando. Como un buen amigo debería. Oh, y no necesitas disculparte por dejarme en tu chaqueta ayer. De hecho, te lo agradecí. Era mejor tener algo que bloqueara mi vista en esa terrible habitación. ¿En serio? Eso es bueno, entonces. Volví a mirar la comida. ¿Amigo? Te ves más cansado de lo normal. Oh, ¿todavía estás agotado por la aventura de anoche? Quizás. Si es así, ¿qué tal si vamos a casa y vemos la televisión juntos? Ese dibujo animado o programa de variedades que te gusta sería bueno. Y luego duerme bien. Este Brown te contará una historia divertida para que tengas dulces sueños. Oh, ¿amigo? Por ahora, ¿está bien si me concentro un poco en el trabajo? No estoy muy familiarizado con esta historia de terror. Ah, por supuesto. Y finalmente, el peluche se quedó en silencio. Gracias a Dios. Me giré y, como el agente Bronce, comencé a recopilar información. ¿Quién envió la solicitud de rescate? Y ¿quién entre los aldeanos encajaba con la descripción? El festival Gisan dura 4 días, y mientras el festival no haya terminado, puedes rescatar a la persona sin importar cuándo se envió la señal de rescate. Observa a los aldeanos con atención e intenta pedir pasar la noche en la casa de la persona menos amigable que encuentres. No describí las apariencias en caso de que resultara confuso. De todos modos, nunca confíes en alguien que se acerca primero a los forasteros y actúa de forma amigable. Uvas. ¿Conoces a esos tipos espeluznantes que atraen a los niños con dulces? Es básicamente lo mismo, jaja. Recordé eso mientras observaba a los aldeanos. Veamos, alguien que parezca lo menos amigable posible. Espera un segundo. Rápidamente giré la cabeza. Vi una cara familiar. Un joven de unos 20 años, de pie entre los aldeanos con una expresión hosca. Un empleado notoriamente desagradable de soñar despierto Inc. que usa un parche médico en el ojo. Buck Saeon. Ese tipo está aquí. Con una pluma de gallo prendida en el pecho. Y, cerca de Buck Saeon, vi a una mujer con una expresión cansada, sentada entre los aldeanos y algunos forasteros con los que los aldeanos estaban charlando o cuidando. Con guantes, escaneando el área con una cara indiferente. Una cara muy familiar. Era la subgerente Eunage.